Transmite TVO. San Fernando del Valle de Catamarca, Argentina. Muy buenas noches, ¿cómo le va? Arrancamos una nueva edición del Ágora por Canal 2 TVO de Super. Marcelo, ¿cómo va? Buenas noches. Buenas noches, Mario, ¿cómo le va a ustedes? Bueno, hoy con un programa interesante con distintos temas. Sí, hoy está variado. En primer lugar vamos a hablar de una red, se podría decir, muy compleja de tráfico de fotos sexuales de mujeres sin su consentimiento. Para eso vamos a hablar con el editor de Inforama, Gustavo Pinto, quien hizo una investigación especial sobre el tema. Muy bien, vamos a estar a 2 años de la beatificación de Fray Mamerto Esquiú, hablando justamente del fraile catamarqueño que está en proceso de canonización, que está en todo Pero para saber de su historia, de quién es Fray Mamerto Esquiú, que siempre hay que volver, sobre todo en estos tiempos difíciles que vive la Argentina, y vamos a estar hablando con el profe Marcelo Gersani Oviedo en un ratito nomás, para hablar seguramente de lo que es la figura de Fray Mamerto Esquiú. Y como cierre, vamos a hablar con Jorge Savera, que es presidente de FECLISA, ¿sí? Además es propietario de uno de los centros privados de salud más importantes de Catamarca, sobre el tema de cómo está hoy la salud en esta situación económica. Sabemos que hay problemas serios. Bueno, eso nos va a contar Savera. Presentados los temas, Marcelo, ¿le parece que hacemos la primera pausa? Así es, vamos. Pausa, ya regresamos. La mayor variedad de muebles y blanquería en un solo lugar. De Muebles Hiperblanco. Colchonería, blanquería y la mejor calidad en muebles. De Muebles Hiperblanco. Avenida Ilia 1050, locales 5 y 6. ¿Conoces la Caja de Créditos Municipal? Un programa que acompaña a emprendedores a impulsar y concretar sus proyectos a través de créditos. Y eso gusta. Nos gusta. La capital me gusta. Will I cry? Will I leave behind broken and crumbled signs, hiding all my roads to you? Uh-oh. And if I fight, will I come to life, calling for all your light, giving all my heart to you? Uh-oh. Ten en cuenta que si tenés entre 18 y 65 años, pesás más de 50 kilogramos, contás con buen estado de salud y hace más de medio año que te hiciste el último tatuaje o piercing, estás en condiciones de hacer el regalo más valioso que podés ofrecerle a alguien: donar sangre. Los hombres pueden donar hasta 5 veces por año y las mujeres de 3 a 4 veces, dejando un espacio de 45 a 50 días entre cada donación. Regala vida. Dona sangre. Hacemos obras que construyen futuro, obras que producen, obras que conectan, obras que unen, que cuidan, que llevan y traen, obras que perduran, que cumplen sueños, que educan, que representan. Hacemos obras para vos. Hacemos Catamarca. Nuevo bloque del Ágora y como habíamos adelantado, Marcelo, nos visita
un integrante de Inforama que ha hecho un trabajo de investigación más que interesante. Así es, Gustavo. ¿De qué se trata este tema de las fotos sexuales que andan circulando por 2 redes, básicamente? Bien, buenas noches. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Contento de estar acá. Estuvimos viendo, hicimos una investigación, nos hemos reunido con víctimas de estas cuestiones. En Catamarca hay grupos que son multitudinarios, algunos tienen, el más popular de ellos, tiene más de 1500 usuarios, son de las redes de Telegram y de Discord. Discord viene a ser como la versión moderna de los foros de internet, digamos, se usa más para el gaming y para otro tipo de cuestiones. Esta gente es más que nada jóvenes. ¿Y qué es lo que hacen? Se puede decir que trafican porque se intercambian, difunden contenido sexual, tanto fotos como videos de chicas de acá de la provincia de Catamarca. Esta situación empezó como una cuestión más pequeña, fue escalando al punto tal de que se empezaron a difundir datos personales y privados de estas chicas, como su lugar de trabajo, sus lugares de estudios, en qué horarios frecuentan, por dónde viven, cuestiones así, pasan sus cuentas de Instagram, etcétera, y también se empiezan se genera una bola de nieve donde se difunde que esta chica ofrece servicios sexuales y cuestiones. Entonces a muchas mujeres les está pasando que empiezan a recibir cataratas de personas que las agregan, de personas que les empiezan a escribir intentando contactarlas para esto, ofrecerles plata, se ven involucradas en toda esta cuestión, además de la vulneración de su privacidad, de su intimidad. Que en muchos casos se trata de fotos robadas, en otros casos se trata de fotos de exparejas, de cuestiones que han sido, por ahí hay, lo que estuvimos viendo en comentarios, por ahí hay mucho prejuicio sobre si una persona, mujer, ¿no?, tiene la libertad de enviar una foto a alguien, y la verdad es que sí, cada uno son cuestiones individuales, pero tienen un contexto. Y por supuesto es un hecho delictivo el sacarlas de ese contexto, ponerlas en un foro en internet y dejarla a disposición y exponerlas. ¿Por qué? Porque estas chicas quedan viendo todos sus datos personales ahí en las cuentas, quedan expuestas a ser acosadas en la calle, a este tipo de acosos virtuales de lo que te estoy hablando. Y esto genera un impacto muy grande en la psiquis, puede causar daños irreparables en alguien que ha visto vulnerada su ¿Y las intimidad. chicas en este caso han hecho denuncias? ¿Cómo surge el tema? Bien, en un principio esta cuestión se empezó a mover por redes sociales, empezaron a aparecer scratches, cuentas de Instagram, donde ellas exponían la situación. Bien. Nos hemos contactado con ellas, les escribimos para ver si querían contarnos su versión, hemos tomado todos los resguardos del caso, hemos consensuado con ellas, hemos evitado revictimizarlas sobre todo, y se les preguntó si habían hecho la denuncia, nos habían dicho que no, porque tenían miedo justamente de ser juzgadas, de ser revictimizadas y de caer en esta cuestión de que solamente es casi que se encubre a los responsables y se juzga solamente la actitud de la mujer. Claro. Y no lo que hace esta organización, que es ya una organización, porque si bien son personas que están cada uno en su casa, quizá ni se conocen, se esconden bajo nombres falsos, no son grupos abiertos, sino que alguien te tiene que mandar un enlace de invitación. Son foros que tienen ciertas palabras. Incluso hay un grupo que era de Telegram, que se llamaba Dios creo en ti. O sea, un título totalmente falso, camuflado para despistar, digamos, una foto de perfil con otra cosa. Y si uno lo pone en los buscadores, si uno intenta acceder, no entra. Se entra mediante invitación. Mediante invitación, más de 1500 personas han entrado. Y esto es una cuestión muy compleja y difícil de investigar, pero por suerte ya se logró hacer la denuncia. Estas chicas, después de entrevistarnos con ellas, nos comentan que habían tenido un acercamiento con la Secretaría de la Mujer, Género y Diversidad, pero fue un contacto muy primario. Todavía no estaban. ¿Por qué? Porque después de hablar con ellas, lo que hicimos fue ir a consultar en ciberdelitos, ir a consultar en la justicia, Claro. y todavía no había actuaciones.
Claro, es otro tema, Gustavo. Hasta que esto se publicó, o sea, hasta que la gente se enteró por esta investigación de Inforama, no había autoridades al tanto del tema, no había nadie trabajando con esta situación. No, autoridades judiciales, ninguna. La gente de ciberdelitos, que hace un esfuerzo muy grande acá en la provincia, no estaba al tanto, no estaba en conocimiento, eso me lo confirmaron, no habían sido comisionados a esto. Entonces... y el gobierno también, se enteró también por esto. Y sí, habían tenido un primer contacto muy, muy primario y se estaba por trabajar en esto. Entonces, lo que consensuamos con ella fue, mire, publiquemos la nota, pongamos esta situación a la luz, obviamente con los resguardos debidos de siempre, sin evitar identificarlas, ninguna de estas cuestiones, y vamos a esperar el efecto. Efectivamente, una vez que esto se publicó, Vía Luz tuvo mucha repercusión. También publicamos una serie de placas en Inforama, placas que son informativas y que tienen números de atención donde se pueden ir a hacer las denuncias, donde se puede recibir contención, asesoramiento. Ahí sí, el contacto ya de la Secretaría fue mucho más activo y recibieron el asesoramiento. Antes, el mismo día de la publicación de esta nota, ellas quisieron ir a hacer la denuncia, por recomendación nuestra de hecho, y sin tener una clara idea de cómo hacerlas. Primero fueron a la Fiscalía General, donde por haber ido a la tarde les dijeron que no, que vayan a cualquier judicial, que ahí les iban a tomar, porque ahí ya no se tomaban denuncias. En la Fiscalía Central, digamos, donde se reúne todo, que es algo que debería verse, ¿no? Fueron a la Judicial 5, que es la que les quedaba más o menos cercana, y allí recibieron un trato pésimo, lamentable. Ellas tuvieron que esperar, que ese no sería el problema, pero estuvieron más de 3 horas ahí. Estuvieron esperando en una sala junto con un montón de otras personas y salió un sumariante que les preguntaba por qué venían frente a todo el mundo, como si fuese una cuestión, ¿no? A comprar un kilo de pan. Como si fuese un arrebato, sí. Como si fuese un arrebato. Ellos tuvieron que exponerse, contarlo, y fueron recibidas con una sorna, con una burla contenida, digamos una risa contenida de parte del sumariante, que luego, al ellas insistir, pasaron a otra sala donde había otro personal y un policía. Este personal les volvió a preguntar, sin que siquiera se empiece a tomar una denuncia, a hacer una actuación. Y ellos tuvieron que contar de nuevo frente a ellos, frente al policía, lo que estaba pasando, y le empezaron a decir que eso no era un delito, que para qué se sacan fotos, o sea, cuestiones así. No tienen ni idea. No tienen ni idea. No tienen ni idea las autoridades. Y por último, el mismo policía que estaba ahí les vuelve a preguntar, pero ustedes, ¿cómo es la cosa? ¿Usted qué? Y tienen que volver a contar un proceso de revictimización constante, que es justamente el motivo por el que las víctimas de este tipo de cuestiones no quieren ir a denunciar. Es humillante. Es humillante, es vergonzoso, se las juzga, y con las personas que cometen este tipo de atrocidades no pasa nada. ¿En qué instancias está ahora, digamos? ¿Ya la justicia está en el tema? Bien, luego de esta cuestión recibieron el asesoramiento de la Secretaría de la Mujer, pudieron radicar la denuncia en la unidad de violencia familiar y de género. La que está acá cerca del canal. Que la tenemos acá en la esquina. Y ahí sí, ya se comisionó, se pasaron las actuaciones para la Fiscalía y se comisionó a Ciberdelitos, quienes ya están trabajando a los fines de intentar dar con los responsables de esto. Porque si bien uno se puede esconder bajo una identidad anónima, en Discord, por ejemplo, en Telegram uno usa un número de teléfono, si bien se puede cambiar el nombre, pero usa un número de teléfono. Y los servidores de Discord no permiten, en teoría, la difusión de este tipo de material, entonces toman rastro. Se puede oficiar a Discord, a la empresa, digamos, y ver si hay un resultado sobre eso, por más que ellos tomen la actitud que han tomado ahora de empezar a borrar, de empezar a retroceder, de mudarse de un grupo a otro, de ir filtrando mejor el acceso, porque esa es también otra característica. Cuando estas personas se ven expuestas, saben que las pillaron, descubrieron, empiezan a migrar, abren otro grupo, empiezan a controlar el acceso y se van formando como esos pequeños clubes, esas pequeñas cuevas, cavernas donde está permitido todo.
hicimos un trabajo de lectura de los foros, de cuestiones, y hay apologías a la violación, a tener relaciones con menores de edad, a drogar a chicas, a ponerles una pastilla en el vaso, todas cuestiones muy fuertes que en un principio uno dice, no, lo está diciendo en broma, lo está diciendo, pero empiezan a subir de tono, a escalar. Qué bárbaro. Y hay una cuestión también de que estos muchachos sienten que pueden disponer de las mujeres como ellos quieran, que sí les gusta, que no, que para qué se sacan, que por qué mandan, y toda una cuestión que vulnera totalmente, deshumaniza, digamos, lo que está pasando. Y como cierre hoy, el gobernador dijo, públicamente habló, que la justicia y la policía se tienen que especializar en este tipo de delitos virtuales. Claro. ¿Sí? A raíz de esta investigación que publicó Inforama. Bueno, sí, está contando Gustavo, si realmente la misma autoridad que te tiene que tomar una denuncia te dice que no es delito, con lo cual hay un desconocimiento supino del hecho, porque Exacto. es un delito. Hoy justamente los delitos digitales están establecidos, es que desconoce quien te tiene que tomar la denuncia, o sea, hay que prepararse. Exactamente, y hay que tener en cuenta que si se están compartiendo imágenes de menores de edad, Claro, contenido explícito peor. de menores de edad es un delito mucho más grave. Sí. A la vez se está trabajando, ya tiene media sanción la ley Olimpia a nivel nacional, que va a tipificar concretamente estos tipos de violencia digital y de ciberacosos y cuestiones, que es una cuestión que viene trabajando, bueno, una mujer llamada Olimpia, no recuerdo ahora, Sí. que le sucedió en México con su expareja que le extorsionaba para no publicar su material íntimo, digamos, y ella viene peregrinando desde allá, desde México. Aparte no pueden decir no saber cuando hace unos días Catamarca fue noticia, salió en todos los diarios digitales no solamente de Catamarca, sino del país, que se desbarató esta banda de pornografía infantil. Digamos. Sí, una célula local, digamos, de este tipo de bandas. Bueno, hay que preguntarse a cuántos pasos están estos muchachos, estos hombres, estos jóvenes, de convertirse en un potencial pedófilo, en un potencial abusador. Estas chicas me decían, ellas tienen una mezcla entre angustia y bronca. Tienen miedo de ser acosadas en la calle, de que las intercepten si van a estudiar, a trabajar. ¿Por qué? Porque hay mucha bronca, ellos se han visto expuestos, se han visto mensajes en estas redes de hay que hacerlas bosta, que hay que terminar con ellas, con las infiltradas, con estas cuestiones. Mensajes muy fuertes de odio y una cuestión de aferrarse a que van a seguir con esta actitud. Qué locura. Estamos hablando de chicos también, ¿cierto? Estamos hablando de todo un poco, donde los emojis, digamos, los avatares son streamers, son jóvenes, tienen nombres de videojuegos. Claro. Algunos se inventan otro nombre, pero no serían una franja etaria muy alta. Muy Sobre bien. todo porque se trata de Discord, que es un servidor que es más para jóvenes. Sí, para sí. gamers. Claro, y tiene que ver con el manejo, digamos, con la habilidad virtual de acuerdo con las generaciones también. Exacto, ellos están convencidos de que no pueden ser rastreados, por eso actúan de esa forma anónima, impune y bastante cobarde. Y bueno, van mutando, se van migrando de un grupo a otro, se van moviendo, intentando persistir con esta actitud. Muy bien, vamos a seguir con el tema naturalmente, porque obviamente. es un tema fuerte, y felicitarte a vos, Gustavo, y a la gente de Inforama por la investigación. Bueno, gracias Gustavo por venir al Ágora. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y cuando quieran siempre estamos al pie del cañón dispuestos. Bien. Muchísimas gracias. Nos vamos a hacer una breve pausa y en un ratito tratamos el tema de los 2 años de la beatificación de Fray Mamerto Esquiú. La mayor variedad de muebles y blanquería en un solo lugar. De Muebles Hiperblanco. Colchonería, blanquería y la mejor calidad en muebles. De Muebles Hiperblanco. Avenida Ilia 1050, locales 5 y 6. ¿Conoces la Caja de Créditos Municipal? Un programa que acompaña a emprendedores a impulsar y concretar sus proyectos a través de créditos. Y eso gusta. Nos gusta. La capital me gusta. Will I cry? Will I leave behind broken and crumbled signs?
hiding all my roads to you. Uh-oh. And if I fight, will I come to life? Calling for all your light, giving all my heart to you. Uh-oh. Ten en cuenta que si tenés entre 18 y 65 años, pesás más de 50 kilogramos, contás con buen estado de salud y hace más de medio año que te hiciste el último tatuaje o piercing, estás en condiciones de hacer el regalo más valioso que podés ofrecerle a alguien: donar sangre. Los hombres pueden donar hasta 5 veces por año y las mujeres de 3 a 4 veces, dejando un espacio de 45 a 50 días entre cada donación. Regala vida. Dona sangre. Hacemos obras que construyen futuro, obras que producen, obras que conectan, obras que unen, que cuidan, que llevan y traen, obras que perduran, que cumplen sueños, que educan, que representan. Hacemos obras para vos. Hacemos Catamarca. Tu semana es mucho más feliz con Ahora Cine en Cinema Center. Los lunes, martes y miércoles tenés 2x1 en todas las entradas de cine comprando online en miboleteria.com.ar o en la boletería del cine. Válido para todas las funciones. Bases y condiciones en cinemacenter.com.ar. Inauguramos la obra de jerarquización de la Avenida María López y el Parque Lineal La Cañadita en San Antonio. Esta obra incluye el adoquinado de la Avenida María López, una nueva vía de circulación vehicular que descomprime el tránsito en la localidad. Se construyeron veredas, cordones cuneta, se incorporaron nuevas luminarias LED, equipamiento urbano y la parquización de todo el sector. La Cañadita es parte de la revalorización de los barrios Hipólito Yrigoyen, Barrio Jardín, Parque Chacarero y un nuevo atractivo turístico para quienes visiten Fray. Cumplimos con la palabra empeñada. Nuevo bloque de nuestro programa, nos visita el profesor Marcelo Gersani Oviedo. 2 años de la beatificación de Fray Mamerto Esquiú. Profe, bienvenido y muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas Bienvenido, noches. Marcelo, buenas noches. Primera vez en el Ágora. Así es, muchas gracias por la invitación. Así que bueno, es un gusto compartir este momento con ustedes. Seguro. Y bueno, uno dice profe, pero es magíster en la historia, todo lo demás, pero cariñosamente es el profe para todos. Me encanta eso, muchas gracias. Y bueno, 2 años de la beatificación de Fray Mamerto Esquiú. Alguna vez lo hemos hablado, profesor, de un proceso de beatificación que fue larguísimo para los que lo siguieron y para el pobre Fray Mamerto Esquiú también. Exactamente, claro, casi 100 años. 100 años, sí. Y pensar que también hubo procesos de beatificación que duraron 400 años. Otros, ¿no? Entonces, lo de Esquiú es breve si lo vemos desde ese punto de vista. Y otros que duraron meses también. Y otros que duraron meses, exactamente, vale la aclaración. Pero bueno, eso ha sido, el otro día en una charla que me pidieron, yo planteaba de que, bueno, la beatificación ha sido un momento donde se puede volver sobre Esquiú, pero sigo insistiendo, no sé luego las preguntas de ustedes, pero que es como momento solamente, y me parece que Esquiú siempre falta algo con Esquiú, ¿no? Conocerlo, abordarlo, interesarnos, repito lo mismo, nació aquí, nació en Piedra Blanca, nació en una familia, lo tiro como disparador, ¿no? En una familia pobre, y que eso puede ser siempre como un motivo para no asumirlo como nuestro, ¿no? Y no valorarlo como se merece una personalidad que tuvo una voz cantante y sonante, nada menos que en el proceso de organización nacional, y que no es un dato menor pensarlo
así, ¿no? O sea, el orador de la Constitución es justamente la voz de él fue uno de los pilares fundantes de la nacionalidad argentina. Por eso debe ser reconocido en todo el país, y no solo en Catamarca. Profesor, eso le quería preguntar. ¿Qué pasa con Esquiú en la educación? En el sentido, ¿cuál es su presencia en la currícula, en los contenidos que se imparten? Buena pregunta. Yo de verdad que no estoy en la facultad, en nuestras materias lo abordamos a Esquiú en Historia de Catamarca, Historia del Noreste Argentino y luego en Historia Argentina sin duda. No conozco bien el tema de la escuela secundaria, pero siempre a nivel, bueno, la educación es fundamental y está bien la pregunta, y también a nivel social, ¿no? El abordaje del tema siempre es como que no, capaz que soy fuerte en esto, como que no convence del todo, y muchas veces porque se lo vinculan con el evento que a él lo lleva a lo que él detestaba, que era la fama temporal que tuvo a raíz de su sermón. A veces, aquel viernes hablaba al lado de la casa natal de Esquiú, en el salón parroquial, sobre, a veces queremos abordarlo a Esquiú, pero ya no tanto desde el orador de la Constitución, pero sí desde ese lugar, porque era un cura político. Un cura político, que no era nada, no tiene nada de malo, digamos. Por supuesto. En la Convención Constituyente de 1855, 5 curas había. Estaba Esquiú, que fue obispo de Córdoba, estaba Wenceslao Achával, que fue obispo de Cuyo, estaba Luis Gabriel Segura y Cuba, que fue obispo de Paraná. O sea, la voz de la Iglesia en ese momento era importante. ¿Y saben por qué es importante Esquiú? Porque Esquiú, el 9 de julio de 1853, él dijo, la Iglesia no puede oponerse al progreso de los pueblos, porque justamente la Constitución, ¿qué traía? Traía muchas cosas, y una muy compleja que era la libertad de cultos, que en ese tiempo, para el contexto de mediados del siglo XIX, era un temón, como hoy. Sí. Imaginemos que hoy, no sé, el matrimonio igualitario en su momento, el divorcio en su momento, ¿no? Temas que pueden partir a la sociedad. La libertad de cultos tenía esa impronta, digamos, en la sociedad. Y Esquiú se paró en el púlpito de la matriz de Catamarca y dijo, tenemos que aceptarla. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, por lo menos 2 constituciones anteriores habían fracasado. Entonces, es importante entender por qué la voz de Esquiú cobra notoriedad a nivel nacional, porque fue la voz de la Iglesia diciendo, no podemos quedarnos. Había chance de que la Constitución del 53 no sea aprobada. Entonces, esa era la carta magna, la carta que se necesitaba para empezar a pensarnos como nación. Por eso la figura de Esquiú tiene que ser estudiada en cualquier punto del país. Si bien no sabemos, entonces no podemos dar una definición acerca de cuál es la presencia de Esquiú, de la figura de Esquiú, de lo que hizo en la educación. Sí podemos inferir o deducir que, bueno, por lo que es el conocimiento general de la comunidad catamarqueña, que conoce poco acerca de la vida de Esquiú, ¿no? Sí, conoce poco y nos interesa poco. Tengo esa sensación siempre. Me acuerdo con el profesor Armando Rol Bazán, que ha escrito la mejor biografía sobre Esquiú. Él me decía que no estaba tan de acuerdo conmigo. Pero bueno, él tenía su percepción y es válida. Pero yo siempre creo que la beatificación fue como un potenciador. Fue potenciador, claro, para que luego se pueda hablar del tema. Y ustedes lo recuerdan hoy a los 2 años y está muy bien. Y poco más, a los 2 años de la beatificación, digo, ¿no? Entonces, me parece que, ¿qué se puede hacer? Bueno, siempre será poco todo, pero creo que estas posibilidades, la lectura sobre Esquiú se ha escrito muchísimo. Sí. Hay muchísima bibliografía a nivel nacional sobre su figura, ¿no? Entonces, siempre, yo era chico y me acuerdo, porque si fumaba, porque no fumaba, sí, porque se metió en política, porque no se metió, siempre buscándole la vuelta, y eso no tenía absolutamente nada que ver. De hecho, la Iglesia reivindica a quienes se comprometen con la cosa pública. Eso no sería un dato en contra, pero... De igual manera, algunos dicen que el proceso largo de beatificación de Esquiú tuvo que ver con esta, digamos, característica terrenal que tuvo en su vida.
Así que por ahí en el Vaticano las miradas, o quizá aquí mismo en la Argentina, quienes oficiaban de abogados del diablo y todo lo demás, Exactamente. como se dice en los procesos de beatificación, eran, bueno, dicen, sí, Esquiú, beato, pero en realidad era un hombre más político que cura. Exacto, exacto. Y de hecho el libro de Bazán, que se llama Esquiú, Apóstol y Ciudadano, busca mostrarlo de las dos, desde esas dos facetas, pero a la misma persona, ¿no? A veces uno dice, háblame del Esquiú, pero no el Esquiú de la Constitución, sino el Esquiú como si fuese de los milagros. Sí. Pero como si fuese que lo podemos despedazar, si justamente para hablar en partes de una misma persona, si justamente la riqueza de Esquiú es su formación espiritual volcada a la sociedad. De hecho, en los tiempos que le tocó estar, que fueron unos cuantos años, pocos, en la legislatura como diputado, él se ha comprometido con temas, desde, por ejemplo, él propicia un aumento de sueldo para los maestros en esa época, 1856, 57, 58, con la idea de que esa inversión económica procure buscar a los mejores exponentes para fomentar la educación en la cual estaba basada el futuro de la nación. Eso planteaba Esquiú. O sea, es interesante verlo desde otras facetas también, porque no solamente pronunció su sermón, no solamente fue cura, sino también, por ejemplo, como diputado comprometido en estas cuestiones. Le preocupaba mucho el tema de la libertad de prensa. Pensemos que en el año 1857 se publica el primer periódico en Catamarca y él va a ser diputado en el 56, 57, 58, es decir, que el Ambato, que era el primer periódico, estaba ahí de moda, ¿no? Y hay algo muy, muy gracioso, porque él estaba preocupado porque muchos colegas diputados no iban a las sesiones. Entonces él decía, ¿cómo hacer con este tema? Aprovechemos el periódico, publiquemos a quienes sí asisten a las sesiones, para que el pueblo sepa, deduzca a quienes no, claro. y luego dice, a la hora de elegir, hay que tener en cuenta eso. Y otro tema vinculado con la libertad de prensa, se había producido una renuncia de José Luis Lobo en la Cámara de Justicia de la época. Esquiú sabía qué había pasado. Lobo renuncia por razones personales. Esquiú dice, no bastan esos fundamentos en la renuncia. Parecería que el Ambato, el periódico, había publicado algo que lo denigraba en su vida privada a este funcionario de la justicia. Entonces Esquiú dice que el presidente de la legislatura obligue al director del periódico El Ambato que no publique estas noticias que pueden afectar la vida privada de las personas, so pena, o sea, si no, le quitaría el gobierno el auspicio, la pauta. La pauta. Sí. O sea, es como una cuestión inocente, pero de paso sabemos, yo no lo sabía, que el Ambato contaba con auspicio oficial, cuando en realidad el Ambato surge de la imprenta del pueblo, que se llama, donde hay mucha gente que reúne dinero y se compra la imprenta, ¿no? Pero bueno, el periódico ya funciona así, es que lo sabía bien y lo deja en evidencia en ese asunto, ¿no? Entonces, cuando uno lo mira a Esquiú desde esos aspectos también cobra interés, porque es un catamarqueño comprometido con las cuestiones de Catamarca, ¿no? Con las cuestiones de la época. Así es. Evidentemente hace falta mucho de Esquiú todavía para conocer de su vida, ¿no? Por supuesto, y el material está disponible. Me preguntabas de la escuela, yo no voy a decir si se enseña o no, debiera enseñarse, y no solamente en cuarto grado cuando se ve historia de Catamarca, sino que en historia argentina, claro. La cuestión de su aporte a la nacionalidad y a la consolidación de la nacionalidad es fundamental. Un chico o un joven que vive en Córdoba, en La Rioja o en Jujuy o en la Patagonia, tiene que conocer, y por qué es importante Esquiú. Es justamente por el aporte que él realiza, no solo con el Sermón del 53, sino con varios de esas piezas oratorias, porque eran, digamos, la oratoria de Esquiú era buscada, reconocida, y miren, la única vez que el Poder Ejecutivo de la República Argentina, en ese tiempo sede en Paraná con la Confederación, publicó por decreto un sermón, la única vez en la historia fue el sermón de Esquiú, porque se constituye en una pieza, el sermón es un discurso político, se constituye en una pieza oratoria que, digamos, el interés, digamos, lo positivo de ese mensaje era que apoyaba al
al gobierno en ese momento, ¿no? Sí. Luego de la sanción de la Constitución había que darle forma a lo que luego va a ser la República Argentina, con Buenos Aires separada de la Confederación y Esquiú que tiene que terciar y mediar en ese contexto político que era complejo. Sí, uno lee el sermón de Esquiú como si le diera las bases de Alberti también, ¿no? Claro. Tratando de extraer conceptos. Y el sermón de Esquiú es una lección de historia porque lo que hace Esquiú en el 1853 es un raconto de su propia vida, de lo vivido por él y de lo conocido por él a través de lecturas, de todo lo que significa la primera mitad del siglo XIX, una época atravesada por la guerra. Claro. Esquiú estaba en el convento de San Francisco cuando le cortaron la cabeza a Cubas en la Plaza 25 de Mayo, entonces estaba a una cuadra de un evento trágico, pero que la muerte de Cubas representa también, digamos, la fuerza del gobierno centralista de Juan Manuel de Rosas, y contra todo eso, Rosas se opone a la sanción de la Constitución. Cuando cae Rosas y Urquiza, de hecho, hay un momento del sermón donde Esquiú dice: Urquiza, la nación te debe la vida, hace una exaltación de Urquiza, posicionándose él en contra, obviamente, de Rosas, que demoró la organización nacional. Entonces, Esquiú comprometido con la cosa política también es interesante pensarlo, pero sin alejarlo de su condición de fraile, ¿no? De fraile franciscano. Que sea mucho más que un feriado, ¿no? Sí, por eso digo, nos queda mucho por conocer, y yo diría que no sea solamente una estampita. Claro. Porque corremos el riesgo, como ha pasado, guarda, porque por ahí Fray Mamerto de Esquiú puede ser un santo, como ha pasado con muchos santos. Bueno, hoy el Papa Francisco se llama Francisco por San Francisco de Asís, y significó mucho más San Francisco de Asís que lo que significa en la estampita. Y corremos el riesgo con Fray Mamerto de Esquiú de lo mismo, de quedarnos con la estampita o con la veneración a la imagen y no poder aprovechar las enseñanzas que dejó, que es lo más importante. Y la única forma de acceder a ellos, al conocimiento de Esquiú, primero a través de la lectura de lo que se ha escrito sobre él a nivel general, y luego hacer hincapié en la educación, el gran tema de siempre, ¿no? ¿Qué se enseña? ¿Para qué se enseña? ¿Si sirve? ¿Si no sirve? ¿Qué saben los docentes sobre el tema? Formación también para quienes van a enseñar, como temas troncales de la historia de Catamarca y de la nación. Agradecerte, profesor, como siempre. Por favor. Bueno, otro libro muy lindo, el del profe Navarro Santana. El pensamiento latinoamericano es un estudio profundo. Sí, no, lo presento la obra de Bazán como completa, pero luego hay escritores y historiadores que han aportado muchísimo al conocimiento de Esquiú, y queda mucho para aportar. ¿Saben por qué? Porque el diario íntimo de Esquiú, el que él escribe, que es fascinante, aporta muchísimo. Es una fuente que está todavía para trabajarla, porque está escrito desde las entrañas. Hay muchas cosas que son interesantes, desde detalles mínimos hasta otra información que nos ubica a Esquiú en distintos contextos, de hecho, no solo de tiempo, sino de lugar, porque también lo escribe cuando está fuera de Argentina. Entonces, es interesante para estudiarlo, para continuar conociéndolo a Esquiú. Nos falta leer eso. Sí, señor, sí. Pero ya lo vamos a invitar de nuevo al profe, que la verdad que da gusto hablar. Profe, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, hasta la próxima. Así será. ¿Nos vamos a ir a la pausa, Marcelo? Vamos. Hacemos una breve pausa y ya regresamos. La mayor variedad de muebles y blanquería en un solo lugar. De Muebles Hiperblanco. Colchonería, blanquería y la mejor calidad en muebles. De Muebles Hiperblanco. Avenida Ilia 1050, locales 5 y 6. ¿Conoces la Caja de Créditos Municipal? Un programa que acompaña a emprendedores a impulsar y concretar sus proyectos a través de créditos. Y eso gusta. Nos gusta. La capital me gusta. Will I cry? Will I leave behind broken and crumbled signs, hiding all my roads to you? And if I fight, will I come to life, calling for all your light?
Ten en cuenta que si tenés entre 18 y 65 años, pesás más de 50 kilogramos, contás con buen estado de salud y hace más de medio año que te hiciste el último tatuaje o piercing, estás en condiciones de hacer el regalo más valioso que podés ofrecerle a alguien: donar sangre. Los hombres pueden donar hasta 5 veces por año y las mujeres de 3 a 4 veces, dejando un espacio de 45 a 50 días entre cada donación. Regala vida. Dona sangre. Hacemos obras que construyen futuro, obras que producen, obras que conectan, obras que unen, que cuidan, que llevan y traen, obras que perduran, que cumplen sueños, que educan, que representan. Hacemos obras para vos. Hacemos Catamarca. Tu semana es mucho más feliz con Ahora Cine en Cinema Center. Los lunes, martes y miércoles tenés 2x1 en todas las entradas de cine comprando online en miboleteria.com.ar o en la boletería del cine. Válido para todas las funciones. Bases y condiciones en cinemacenter.com.ar. Último bloque del Ágora, y en este caso, Marcelo, vamos a tratar la realidad de lo que tiene que ver con las clínicas y sanatorios privados de Catamarca. Bienvenido, doctor Jorge Saavedra, El Ágora. Buenas noches. Hola, buenos días a ustedes, buenas noches a ustedes y buenas noches a toda la audiencia. Bien. Estamos pensando que esta crisis económica, el dólar, la dificultad para conseguir dólares está perjudicando mucho al sistema de salud privado. ¿Es así? Sí, nosotros en realidad ya desde hace un año, un poco más de un año, venimos ya padeciendo la falta de dólares y está influyendo mucho en el tema de salud, sobre todo por los insumos que tanto la medicación, descartable, el equipamiento, todo es importado. Entonces ya veníamos sufriendo un deterioro con la falta de dólares hasta este momento, pero más o menos veníamos con la ayuda de las obras sociales, con las recomposiciones arancelarias, veníamos más o menos zafando y dando un buen servicio de salud. Esto fue hasta después de las PASO que ya se agravó la situación cuando se produce esa gran devaluación que hace el gobierno nacional. Ahí sí que sí nos empezó a complicar un poco al sistema de salud. ¿Están faltando prótesis, insumos, material descartable, medicamentos, estas cosas? El problema que hay es que todos los insumos, como de prótesis descartables, medicamentos, reactivos para el laboratorio, son todos importados. Entonces las empresas, más o menos, si bien no había mucha restricción para importarlos, si no había dólares para comprarlos afuera, entonces entraba poco y se iba haciendo un stock y los grandes importadores tienen stock para hacerlo, pero el problema es que como no tienen un precio estable del dólar, entonces no lo pueden vender porque después no pueden reponerlo. Calcula una prótesis de columna o de cadera, subió el 100%, entonces si el proveedor o el distribuidor lo vendía, la ortopedia la vendía esa prótesis, después no la puede reponer. Entonces está esperando que haya una estabilización definitiva del dólar, por lo menos no en estas vaivenes que estamos teniendo estos días, que todos piensan que después de las elecciones generales en octubre va a volver a haber una devaluación. Entonces están restringiendo la venta de todos esos insumos porque saben de que si viene otra devaluación es imposible que lo compren. Calculen que un aumento de un 100% en una prótesis de columna hace que sea imposible que el proveedor lo pueda reponer. Entonces, precios que se fueron más, incluso algunos de más del 100%, y eso es muchísimo. De un día para otro que se pase eso, es tremendo. No sé cuál habrá sido el sentido del gobierno nacional de hacer una devaluación de esa envergadura, pero causó muchos perjuicios y va a ser difícil reponerlo, sobre todo por esa otra instancia que hay en la elección nacional del mes que viene, que la gente no sabe si va a pasar lo mismo que pasó ahora en las PASO, que si no gana el gobierno de turno, va a pasar lo mismo que pasó con Macri, que cuando perdió Macri la elección, el dólar se fue y el país se fue ingobernable hasta que cambió las autoridades.
Entonces esa inestabilidad que tenemos ahora por las nuevas elecciones que tenemos el mes que viene, entonces eso perjudica mucho más. Y otro tema también que aparece y que lo ha planteado a nivel la Federación a nivel nacional, que además de esto tiene que ver la relación con las obras sociales, los costos de pago que están preocupando, y en algunos casos ya hay algunas digamos entidades de clínicas privadas que están cobrando en Córdoba, Formosa y no recuerdo qué otras provincias, están cobrando lo que nosotros llamamos comúnmente un plus o un sobreprecio. En varias provincias restringieron la prestación en muchos sectores, sobre todo en diagnóstico por imagen, claro, donde hay un reactivo, por ejemplo, que subió el 100%, que es un contraste, medio contraste para hacer tomografía, resonancia, para hacer hemodinamia. Diagnóstico de cáncer, por ejemplo. Claro, el reactivo subió el 100% y no hay. Entonces, los pocos que había los están restringiendo para únicamente casos de urgencia. Entonces, eso afecta muchísimo a la atención de la salud, porque el diagnóstico por imagen es lo fundamental para claro, poder tratar a los pacientes. Entonces, eso agravó mucho la situación. Por eso nosotros, por suerte, en la obra social provincial, hicimos una nota para una recomposición arancelaria que están en vías de obtener lo que nosotros pedíamos, y un adelanto en los pagos, porque calculen que ahora estamos en septiembre y se estaba pagando mayo, o sea, tenemos un atraso de casi 3 meses de pago. Eso hace que sea imposible en 3 meses, con la inflación que teníamos, poder cubrir ese costo, claro, que era imposible. Antes, el año pasado, se podía demorar 30 o 60 días porque más o menos había una devaluación del 3 o el 4% o el 5%, pero esta que hubo este último momento ya es imposible que se pueda hacer cargo. Por suerte, la obra social provincial nos pagó a algunas de las clínicas las prestaciones que nos estaban ya de mayo y junio. Estamos tratando de que a fin de septiembre nos puedan pagar ya julio, y ver si a través de eso podemos obtener los recursos, porque antes teníamos una financiación de 3 o 4 meses y ahora hay que pagar anticipado. Claro. Entonces eso también complica mucho más, nos eleva mucho más los costos. ¿Entiendes? Entonces por eso estamos tratando de que la obra social, por suerte, nos está ayudando a solventar esa situación, por lo menos la obra social provincial. ¿Y cómo es la situación del stock? ¿Qué conocimiento tiene acerca del stock en general de los sanatorios y clínicas? Digamos, ¿cuánto se puede aguantar esta situación? Nosotros, las clínicas más grandes tienen un stock más o menos para cubrir 30 o 60 días. El problema es las clínicas más chicas, que ellos van cada 10, cada 15 días, compran los insumos, van comprando de acuerdo a las necesidades. Entonces yo calculo que 30 días no hay problema para las clínicas grandes para atender, sobre todo las cuestiones de urgencia, que por lo general 30 a 60 días se puede atender. Está mejor que en Córdoba. En Córdoba nos decía un médico, escuchamos el otro día, que hablaban con Radio Rivadavia, que la situación de ellos es para hablar de días. De una semana, 2 a lo sumo. Sí, es tremendo porque lo que pasa es que ellos compran día a día porque tienen mayor posibilidad de comprarlo desde Buenos Aires, entonces es más rápido la compra y la venta diaria o semanalmente compraban ellos. Pero ahora con todo este problema que hubo no les quieren vender, entonces nadie les quiere vender, entonces una semana en que no puedan comprar se les va a complicar mucho. Nosotros por la distancia siempre compramos por lo menos entre 20 o 30 días para tener un stock más o menos, o sea que yo creo que no vamos a tener problemas. Mientras haya insumos podemos seguir subsistiendo. El problema es que yo creo que en una nueva devaluación y que los proveedores no quieran vender, como está pasando con las prótesis ahora, ahí sí se nos va a complicar. Y esto, doctor, implica que han tomado medidas como reprogramar cirugías que no eran tan urgentes. ¿Cómo se acomodaron con los pacientes a esta situación? Yo sé que en otras provincias sí hubo problemas para los insumos de anestesia, de algunas cirugías como de prótesis, todo eso. Acá todavía no, porque como le dije, ya estaba programado todo el mes, todo el mes de agosto y parte del mes de septiembre ya está programado con las provisiones de prótesis, de cirugías de vesícula, apéndice que no llevan prótesis, no llevan muchos insumos, entonces no afecta mucho a nosotros. Pero sí en los grandes centros donde son muy complejas las cirugías y necesitan materiales descartables especiales, prótesis especiales para columna, que son muy complicadas, muy caras,
entonces ahí sí se va a sentir el problema. Por suerte nosotros no. O sea, por lo pronto acá los pacientes no han tenido un mensaje desalentador, digamos. No, por lo pronto no. En algunos se subió algunos costos de los contrastes, como decíamos, pero por lo menos los insumos están, se pueden hacer las prácticas, se pueden hacer todas las atenciones, ¿no? Por lo menos ahora no hay problema todavía y creemos que durante el mes de septiembre tampoco va a haber problema. Claro, está todo como la expectativa a octubre, a ver qué pasa el 22 de octubre, en definitiva, y ver si hay o una nueva devaluación o sigue todo igual. Esto naturalmente, algunas cosas se restringen por el precio del dólar y otros se restringen por la cuestión, yo no sé si especulativa, porque la persona dice, hoy te vendo algo y capaz después me sale más caro a mí de lo que yo te vendo. Claro, reponerlo me sale más caro de lo que vendí. Claro, el problema que hubo es que además de la devaluación que hizo el gobierno nacional, se creó el problema por la expectativa de quién va a ser el presidente. Claro. Porque en las elecciones pasadas había ya la expectativa de que se sabía quién iba a ser el presidente, entonces decían, bueno, la política va a ser más o menos la misma, pero en este caso, cuando aparece la figura de Milei como posible figura presidenciable, ahí se arma el problema porque piensa cambiar todo, Milei quiere cambiar todo, entonces la gente no sabe qué va a pasar, porque piensa sacar PAMI, el CONICET, piensa sacar los ministerios, entonces no saben qué es lo que va a pasar, si va a devaluar o qué es lo que va a hacer, entonces no hay previsibilidad para saber qué va a pasar, si va a abrir las importaciones, si va a permitir vender lo que sea o si lo va a devaluar de nuevo. Yo creo que la expectativa de un nuevo gobierno va a ser devaluar de nuevo porque la emisión sigue grande, entonces esa disyuntiva, si uno supiera que viene un gobierno más o menos similar al que está o parecido, sí, pero si hay un cambio grande como pretende ser Milei, eso genera más incertidumbre, más complicaciones. Entonces yo creo que eso va a afectar mucho más la situación de la salud. Y mucho más si en octubre llega a perder el peronismo y gana Milei, por ejemplo, que va a ser un cambio mucho, como él lo plantea, va a ser una situación dificilísima para llegar a diciembre. Esa transición va a ser. Va a ser tremenda, va a ser ingobernable el país porque no se va a saber qué hacer. Yo creo que el gobierno no va a hacer nada y Milei no va a poder hacer nada, entonces va a ser una situación que me parece que es un proceso muy largo. Me parece que es una transición muy larga. Yo creo que en septiembre tenía que ser la elección general y en octubre entregar el gobierno, porque eso de llegar hasta diciembre, desde agosto a diciembre, son meses tremendos, que va a ser, yo creo que un desgaste impresionante. Esa incertidumbre es lo que nos va a perjudicar. Bueno, puede haber un balotaje en noviembre y por ahí se acorta la transición. Claro, pero eso va a ser, no va a haber seguridad de nada, porque según quienes estén en el balotaje, lo mismo, de noviembre a diciembre, esos 20 días son tremendos. Las corridas cambiarias son tremendas, las devaluaciones, la plata que se está gastando ahora en planes sociales, en la campaña, es tremendo que yo creo que va a haber una devaluación, venga el gobierno que venga, pero hay mucha más incertidumbre si va Milei. Ese es el problema. Volviendo a la cuestión de las clínicas y sanatorios en Catamarca, punto 1 sería, hoy se pueden atender las complejidades que se venían atendiendo, sobre todo, digo, emergencias. Todo. Por lo menos se puede atender fracturas, infartos. O sea, todo, hay stent. Hay todo para atender. Bueno, en algún momento se habló a nivel nacional el tema de las diálisis también, que había algún problema. Es un problemita porque el gran proveedor de diálisis quiere ir del país por esta inestabilidad. Yo creo que ya está armando las valijas, como se dice, para irse el proveedor de las diálisis. Entonces hubo un problemita. De todos modos, la Obra Social Provincial hizo una recomposición arancelaria en el caso de diálisis para ver si atenuaba un poco el efecto que tuvo la devaluación, porque ahí tienen todo importado. Claro. El proveedor es importado y el que da las mesas, las sillones, todos los insumos viene de afuera y es un único proveedor que hay en el país y es de afuera, entonces no tenemos insumos nacionales, entonces cuando vio que hay esta inestabilidad, pretendió irse del país y iba a ser una complicación muy grande. Entonces la Obra Social Provincial hizo una recomposición arancelaria para tratar de frenar ese impacto y por lo menos eso se solucionó. Por eso yo creo que en 30 días, yo creo que en septiembre estamos todavía
para poder prestar todos los servicios. Porque básicamente lo que mayor consume acá son las cirugías, como digo, de vesícula, apéndice, que es lo mayor. Excepcionalmente vienen los infartos, excepcionalmente hay cirugías de columna o cirugías de cadera, que no son a veces urgencias, sino que pueden esperar, entonces no habría problema. O sea que para la urgencia sí hay todo para hacerlo de primer nivel, no hay problema. Y el tema de cobrar, que en algún momento, y ya hay algunas, como decíamos al comienzo del bloque, algunas provincias que lo hacen, algunas clínicas, que cobran un coseguro, lo que uno llama habitualmente plus. Hay muchas provincias como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, el Hospital Austral, por ejemplo, que hicieron una especie de, no tanto como plus, sino ellos le llaman como un bono de internación de 10.000 o de 20.000 pesos, de acuerdo a la práctica que se van a hacer. Entonces uno cuando quiere internarse va y tiene que pagar ese bono. Entonces con eso están tratando de cubrir el desfasaje que hubo hasta que las obras sociales puedan revertirlo. Nosotros acá no queríamos llegar a eso porque además del coseguro que tiene que pagar el Estado, el paciente, los sueldos bajos que están cobrando, entonces, además del bono, era muy difícil las clínicas, nunca las clínicas cobramos nosotros plus, ni por descartable, ni por nada. Entonces, no queríamos fijar ese bono para que no influya mucho más en el presupuesto del paciente. Entonces preferimos absorber ese costo, esperar hasta esta semana que nos prometió el gobierno que nos iba a dar la recomposición arancelaria para equilibrar las prestaciones. Así que yo creo que por lo menos por ahora no vamos a cobrar plus ni ningún bono hasta ver qué es lo que pasa hasta fines de septiembre por lo menos. Así que yo creo que en Catamarca yo creo que no tenemos ese inconveniente como ya se ve, como digo, en otras provincias, que todas están cobrando ya, los médicos están cobrando plus muy elevados, las clínicas están cobrando ese bono para internarse, entonces afuera es mucho más difícil la situación. Acá se presenta difícil instaurar eso, porque todos son empleados públicos, por lo menos el 90% son empleados públicos, entonces es difícil. En cambio en otras provincias que tienen mucho participación particular, tienen otras obras sociales, entonces para ellos es más fácil esa implementación de bono o de plus. A nosotros es más difícil, por eso es que creemos que la palabra que nos dio la directora y el gobierno de que nos va a hacer una recomposición arancelaria hasta el viernes, yo creo que con eso vamos a andar bien y no va a haber ningún inconveniente. Veíamos también que en otras provincias como la gente se está apurando por hacerse prácticas que pensaba hacerlas el otro año o a fin de año, precisamente por esta incertidumbre que hay sobre el resultado electoral. Todas las cirugías que llevan prótesis, por ejemplo, insumos importados, se aceleró la realización de las mismas en ciudades como Córdoba, Buenos Aires, en otras provincias. Acá también, es en menor medida, pero también se está tratando de hacer todas esas cirugías, sobre todo de columna, de prótesis, cirugías estéticas. Mucha cirugía estética se hizo y muchas cirugías se adelantaron por ese caso de que tienen insumo y aprovechando de que está todo el insumo, y entonces se adelantó. El no saber qué va a pasar después del 22 de octubre. Ese es el problema, que como esa incertidumbre, entonces hay mucha gente que prefirió, en vez de demorar una cirugía de cadera o de columna, la hizo ahora, cirugía estética con prótesis mamaria, que sufrieron un aumento extraordinarios, mucho para hacerse hemodinamia, que tenían que colocarse stent, hacerse estudios, aprovecharon y están haciendo, por la incertidumbre que no saben qué es lo que va a hacer. De todos modos, en la salud no se puede acopiar nada. Sí, exactamente. El paciente no, vos no sabes que te va a doler dentro de un mes, así que no puedes decir, bueno, me opero la vesícula por las dudas. Por eso es difícil en este caso, pero de todos modos, el que ya tenía una enfermedad, una patología que la pudo adelantar, mejor, se adelantó y se está haciendo, porque realmente la situación es sumamente delicada y depende del candidato que gane, como digo, si no gana un candidato afín al gobierno que está, va a ser tremenda, llegar a diciembre va a ser muy difícil. Muy difícil, muy difícil. Y por suerte el gobierno provincial, que hizo una buena gestión, nos está ayudando y colaborando, viendo eso que no se está dando en otras provincias, se está dando acá, y por eso yo creo que no vamos a tener problema acá, por lo menos en estos meses,
para llegar hasta diciembre, por lo menos. Muy bien. Bueno, doctor Savera nos dijo mucho más de lo que esperábamos escuchar. Así que muy bien, muchas gracias por venir al Ágora. No, a su disposición y cuando quieran vengo de nuevo. Bueno, muchísimas gracias. Nos despedimos, Marcelo. Así es. Nos estamos yendo. Ha sido programa hoy con temas candentes, pero también, digamos, buscamos estas distintas alternativas que buscábamos con el Ágora. Volveremos con algunas cuestiones político-partidarias, me imagino, la semana próxima. Y se va a retomar la campaña electoral, así que empezaremos a ver de nuevo ese ritmo que tuvimos, tal vez con más intensidad que antes las PASO, ¿no? Seguro. Nos despedimos, Marcelo, entonces. Hasta el próximo martes. Así es. Por su atención, muchísimas gracias. Transmite TVO. San Fernando del Valle de Catamarca, Argentina.